En el día de cierre de listas, en una semana donde se están definiendo un montón de cuestiones, vamos a ir al ámbito nacional que nos impacta casi directamente. Hablábamos hace un rato de la intención del Frente de Todos de llevar un candidato único que sería Sergio Massa, pero en contraposición o como resistencia tiene a la candidatura de Juan Grabois, que fue el primero en plantarse y decir yo quiero competir en las internas. Pero detrás de la candidatura de Sergio Massa, con el supuesto aval de Cristina Kirchner, podemos ir delimitando algunas cuestiones de programa, tanto económico como político, y por eso está Claudio Fernández Macor. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Guille, buen día a toda la audiencia. Bueno, hablábamos un poco de lo que es ya la carrera electoral cada vez más próxima a empezar en cuanto a las nacionales. Las provinciales, aquí las cuestiones locales ya están definidas, o por lo menos en el correr de las horas. Sí, bueno, efectivamente yo creo que como decías vos, nacionalmente en el Frente de Todos ya se va perfilando un candidato, que es Massa, y nosotros estamos permanentemente reiterando acá e insistiendo en que no hay programa, en que en la Argentina no hay programa. Pero para ser más precisos, en realidad hay un programa que tiene el Frente de Todos en realidad, y que lo dejó bien claro Cristina en el acto que hicieron, y que ahora lo empieza a repetir Massa y también Alberto, y que es un programa en realidad que ya ha dado muestras de que fracasa permanentemente. Ahora vamos a comentar por qué. Es un programa que está obsoleto y se sigue insistiendo con eso. En rigor de verdad, el Frente de Todos y el kirchnerismo tienen un programa que aparentemente es el único que hay. Y no hay ninguna oposición, partido, grupo político que le pueda contraponer algo a eso. Eso también es muy de lamentar. ¿Qué es lo que uno percibe, digamos, lo que todos podemos ver? Que desde el Frente de Todos se habla de una circularidad. Es decir, se plantea y se lo dice literalmente. Es decir, se dice, los argentinos estamos volviendo a experiencias fracasadas. Es decir, volvemos al liberalismo. Es decir, ¿por qué se refiere a eso? Pues llegó Macri al poder. O Menem. Después Macri. Sí, hay una vuelta. La cuestión circular es que viene un gobierno de corte liberal o neoliberal, como quieran decirle, hay desregulaciones, también se libera el tipo de cambio, esto genera pérdidas de trabajo, cierre de empresas, hablo de los argumentos por ahí que uno escucha, cierre de empresas, crisis social, una cuestión que no termina de cerrar, crisis, viene un gobierno de corte nacional popular, con proteccionismo a empresas, con un esquema de subsidios, con un tipo de cambio controlado. Esto también llega a un punto en que no se puede sostener, votamos otra cosa y así se repite cíclicamente. Ahora, fíjate cómo efectivamente, tal cual, es el discurso, está repitiendo el discurso, digamos, del oficialismo actual, sí. ¿No? Ahora, en la circularidad, mínimo se requieren dos elementos. O sea, no puede haber una circularidad con un elemento. Parte de la circularidad es el programa que encarna el Frente de Todos. Pero ellos se salen de ahí. Es decir, cuando nace el liberalismo, nace porque lo vota la población, porque fracasa lo anterior. A Menem lo votó la población, a Mauricio Macri lo votó la población, y ahora en las próximas elecciones seguramente el oficialismo va a perder. Entonces, el oficialismo actual es parte de esa circularidad. Esa circularidad es un gran problema en la Argentina, porque fracasa, digamos, lo nacional popular, da lugar al liberalismo, que fracasa y vuelve a dar lugar a lo nacional y popular, y así seguimos. Si no se hacen cargo de que son parte de la circularidad. Y esto es un problema grande, porque la Argentina en esa circularidad no tiene salida. Fíjate que vos, cuando recién comentabas, decías, bueno, nosotros traemos la prosperidad, y después la población vota otra cosa y desarman lo que hicimos. Pero en realidad cuando uno mira en el largo plazo, o más o menos en el largo plazo, lo que ves es que hay una tendencia que va atravesando todos los gobiernos. Acá en la Argentina se ha construido un discurso que es que durante los 16 años de kirchnerismo se revirtieron tendencias, y no es así. ¿Qué se trae? ¿Qué se coloca siempre el kirchnerismo? ¿Qué variable usa? La desocupación. Entonces te dice, nosotros bajamos la desocupación a 7 y en los 90 era 20 y pico. Pero eso es una variable engañosa. ¿Por qué? Porque después del 2001 nace toda una fracción de la población
que es desempleado encubierto que antes no existía, que es todo lo vinculado a los planes sociales, el trabajo en negro, el trabajo informal. Eso es una masa gigantesca que aparece como ocupada. Entonces, pero si nosotros miramos la pobreza, ahí vamos a ver que hay una constante. Si querés, Martín, poné un slide que traje sobre pobreza. Cuando nosotros miramos la pobreza desde los 70 a hoy, lo que vemos es que hay picos y grandes cambios, como todo en la Argentina, muy cíclico. Ahora, ¿qué se ve claramente en esa tendencia? Que en los 70 en la Argentina, hasta los 70 no había pobreza prácticamente, no existía. Después, fíjense, nos centramos en el último periodo, el mínimo del kirchnerismo, la pobreza mínima del kirchnerismo, que fue el 25%, estuvo al mismo nivel que la pobreza mínima de la convertibilidad. Es decir, en el año 98 había casi la misma pobreza que en el mínimo del kirchnerismo. Es decir, es un discurso que no se puede sostener ese. Y fíjense que en promedio, además, en los dos periodos, en la convertibilidad hubo menos pobreza que a partir de los 2000, a partir del 2002 en rigor. Es decir, no se puede sostener la idea de que hubo un cambio en la estructura social o un cambio en las condiciones de vida de la población. La tendencia al crecimiento en la pobreza es un problema muy serio en la Argentina y diría que es el único país que tiene este rasgo. Hay países donde hay más pobreza, pero no hay una tendencia a incrementarla. Y está bien decir que en la Argentina, no digo que haya más tolerancia, sino que los procesos de crecimiento de pobreza causan menos impacto por la red de asistencia estatal que se creó post-2001, 2003, si se quiere. Sí, porque uno lo que ve es que con el crash del 99-2000, del 2001, efectivamente, la cuestión social de los caídos del sistema, de la pobreza que aumentó bastante por ciento por lo que veo acá, sin los programas de asistencia estatal, ya sea de subsidios, de planes y demás, causó mucho más impacto al punto de una explosión social que después no se ha dado en los otros picos de pobreza. Sí. Después de eso. Efectivamente, todo eso es desempleo encubierto. Todos esos planes son desempleo encubierto. Yo no digo que no tengan que existir, porque evidentemente con esos niveles de pobreza sería un caos, una catástrofe. Sí. Pero todo eso que antes era desempleado en los 90, hoy es empleado encubierto. Una persona que corta los yuyos en una zanja a través de un plan potenciar es ocupado. Los programas de potenciar trabajo, recordemos, son programas laborales de menos horas, de una jornada reducida, que sirva como complemento a otros ingresos. No es un ingreso per se. Y está bien que exista, sí, pero es un trabajo completamente improductivo. Es un trabajo completamente improductivo y que básicamente son de todos los jubilados, por ejemplo, que hay, todos los jubilados que se hicieron con la jubilación anticipada, también es desempleo encubierto eso. O sea, porque esa gente es desempleada, pero tiene un plan, digamos, una jubilación a la que no aportaron. ¿Vos te referís a los que entraron por moratoria? Claro. Eso es un subsidio al desempleo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Hay un rasgo tendencial que atraviesa el liberalismo y atraviesa lo nacional y popular. Eso no cambia. ¿Cuál es el programa nacional y popular, digamos, para ponerlo en esos términos? ¿Qué es lo que viene diciendo Cristina? ¿Qué es lo que dice Alberto? ¿Y qué es lo que también empieza a decir Massa? Hay una idea de fondo que muchos erróneamente se le atribuyen a Keynes, erróneamente porque no lo estudiaron, es que el consumo impulsa el crecimiento. ¿Qué te dicen? Que si estimulás el consumo, si estimulás la demanda, el gasto, eso va a generar crecimiento y va a permitir desarrollar el sector industrial para vender nacionalmente. Es decir, ¿a qué va atado el sostenimiento del sector industrial desde esta perspectiva? A sostener un poder adquisitivo alto. Por eso el kirchnerismo siempre, más allá del discurso distributivo, su política de crecimiento es estimular el consumo. Vieron que siempre están hablando de estimular el consumo, que eso estimule el crecimiento. Y eso, como decía, se lo atribuyen a Keynes. Y eso es un error gigantesco. Keynes jamás dijo eso.
Eso es un invento que se ha hecho acá en la Argentina, la idea de el consumo determina el crecimiento, y nos está conduciendo a la tragedia. Y tampoco es un factor de que uno diga, es un factor a mirar cuando uno evalúa el crecimiento. No existe, eso ya está demostrado, digamos, en las discusiones serias ya ha demostrado que no es el consumo el que determina el crecimiento, sino que es la inversión. ¿Vos escuchaste hablar alguna vez al frente de todos de inversión? Se la pasan hablando de consumo, consumo, consumo. Y es un problema porque es elemental. Para que una economía tenga solidez en el crecimiento, tiene que aumentar su capacidad productiva. La capacidad para producir, que simplemente es comprar una máquina más o abrir una nueva fábrica. Eso es inversión, eso es capital. Y eso en la Argentina está completamente alicaído, está completamente estancada. Y no se puede crecer únicamente con consumo. El consumo puede tener un impacto en el corto plazo, pero se acaba. Si la economía no aumenta su capacidad productiva, no va a haber crecimiento. Y este es un problema muy grande, porque al estimular el consumo se desestimula el ahorro y entonces la inversión cae y el sistema financiero no existe como tal. Fijémonos un dato muy importante, Martín, que es la formación de capital. Esto es lo que decíamos antes. ¿Cómo en la Argentina evoluciona la cantidad de inversión en las últimas décadas? Y lo que vamos a ver, yo puse ahí en términos comparativos con otros países, es que en la Argentina está completamente planchado. Ahí lo que vemos, lo explico, es desde finales de los 90 hasta hoy, qué porcentaje del PBI se destina a bienes de capital. En la Argentina lo que vemos es que el promedio es un 15%. Eso se entiende como inversión de reposición, o sea, lo que se rompe se repone, digamos. Si no hay un aumento en la capacidad productiva. ¿Qué vemos en los otros países? Que está muy por encima. Fijémonos, Chile tiene una media del 25. El mundo, en términos medios, el mundo también de 25. Corea de 35. Es decir, la Argentina va perdiendo capacidad productiva y por lo tanto no hay un crecimiento serio. Y esto es un problema sobre todo producido por estas políticas mercadointernistas que estimulan el consumo, que estimulan el gasto y que por lo tanto desestimulan el ahorro. Nosotros hemos dicho acá, el sistema financiero argentino prácticamente no existe, es una red de cajeros automáticos. Los datos que hemos traído, los préstamos del sector financiero al sector privado en la Argentina son el 7% del PBI. En Chile son el 60, 70, en Brasil son también el 60. ¿Sí? No existe el sistema financiero. Esa idea de que estamos sometidos al sistema financiero es una tontería. En realidad el sistema financiero está sometido al Estado, financia al Estado. Por eso no le presta al sector privado. Y eso entonces es un gran problema. No hay acumulación de capital en la Argentina. Sí, y vos ves que el Frente de Todos, el programa que llevaría la candidatura de Sergio Massa, sigue yendo por este sendero. Sí, lo dijeron claramente, o sea, lo dicen claramente, continuamente. Cristina lo dijo en su acto, Alberto lo dice permanentemente, y Massa, que no lo decía, lo empezó a decir porque es el candidato de Cristina. Y cuando Cristina hace la venia en su clase magistral a la forma de ver el capitalismo, que es la mejor forma de producir, y la veña que le da a este sistema global, ¿también lo hace desde un lugar de consumo, favoreciendo el consumo, o tiene alguna visión un poco más externa o de producir bienes para la exportación? Bien, está muy bueno. Está claro que Cristina tiene una visión clara para ella del capitalismo en sus términos globales y del capitalismo argentino. Yo creo que es completamente errada, pero la tiene. De hecho, invita a discutir y nadie se le sienta. ¿Pero por qué nadie se le sienta? Porque nadie puede discutir eso porque no lo tienen, no saben cuál es. O sea, Juntos por el Cambio no tiene una idea del capitalismo, y menos un programa para contraponer. Estamos en una situación catastrófica. Y fíjate que Cristina, cuando plantea la idea de cómo funciona el capitalismo y el lugar que ocupa Argentina, ya ahí vemos una caracterización completamente
ficcional. Fíjate lo que dijo Cristina y lo que repite Alberto muchas veces, es que la Argentina es un país industrial. Estamos esperando que llueva y nos dicen que Argentina es un país industrial y nos dicen que somos complementarios a los Estados Unidos, lo dijo literalmente. Ahora, cuando vos mirás las exportaciones de un país y las exportaciones del otro, no tienen absolutamente nada que ver. Es decir, se está pensando una política, un programa para un país que es considerado industrial y que compite con los Estados Unidos, cuando no es así. Evidentemente eso va a fracasar. Evidentemente eso va a fracasar. Y cuando Cristina plantea la no devaluación, cuando dice la devaluación no hay que devaluar, está diciendo hay que sostener el poder adquisitivo para estimular el crecimiento. No por una cuestión redistributiva, eso es otro tema. Acá lo que está en discusión es el modelo de crecimiento. Y eso sigue siendo el mismo desde los 40. Desde los 40 del siglo pasado, en Argentina cíclicamente se van alternando el fracaso del mercantilismo, el fracaso del liberalismo. Vuelve el mercantilismo, vuelve el liberalismo. Son dos programas que no dan resultado. ¿Y por qué entonces, bueno, vos lo decías recién, por qué entonces, al menos discursivamente, siguen sosteniendo que somos un país que no es tal? Porque si se aplican medidas o promesas de campaña sobre algo que no existe, como puede ser la industria argentina, no que no exista en términos materiales, sino en magnitud de ser una potencia exportadora, son medidas que nunca se van a llevar a cabo y vamos a seguir en este ciclo de o subsidiar una industria mercado internista o subsidiar tipos de cambio para exportaciones primarias. ¿Dónde está el...? Es que hay banderas que se han levantado. Es decir, los gobiernos mercadointernistas, llamémosle industrialistas nacionalmente, son gobiernos que creen haber industrializado el país. Claro. El kirchnerismo cree haber industrializado el país. Y por lo tanto, tiene que sostener que es un país que está industrializado, al que Macri lo desindustrializó un poco, pero que no lo logró desindustrializar por completo. Pero realmente cuando uno mira los datos, yo traje algunos datos, no sé si tenemos tiempo, si no lo dejamos para la semana que viene. Vamos a comentarlos porque son 3 minutos finales y los comentamos y ya hacemos un cierre sobre eso. Está muy claro que la Argentina no es un país industrial, que la estructura de inserción mundial es de producción primaria elemental y que la industria argentina está chata. Ahora, sin embargo, quiero hacer una salvedad de eso, porque, bueno, juntos por ahí vemos ejemplos de un cordón productivo que, aún con todas estas dificultades, sigue progresando, se desarrolla, se tecnifica, pero no alcanza el tamaño que necesita el país o que sea lo suficientemente grande o de cantidad de empresas para motorizar la economía argentina en cuestión de atraer divisas extranjeras y en cuestión de posicionarnos frente al mundo, porque hay ejemplos argentinos de empresas muy reconocidas en el mundo. Sí, o sea, totalmente, digamos, hay todo un empresariado argentino que es muy competitivo. Incluso hay ciertos sectores industriales que exportan, compiten en el mercado mundial. Acá lo que estamos hablando es una generalización, ¿no es cierto? Perfecto. O sea, pero que esa generalización es la gran mayoría de la industria. Claro. Más allá de ciertos casos específicos. Y cuando vos mirás, por ejemplo, el empleo registrado privado en la Argentina, es más bajo hoy que en 2007. Está estancado desde 2007. ¿Qué industrialización hubo? Cuando mirás el empleo industrial específicamente, hay menos empleo industrial hoy que en 2007. No hay una industrialización, no puede sostenerse eso. Y mucho menos competimos con Estados Unidos. Es una locura plantear eso. Estados Unidos importa tecnología, bienes de capital y automotriz. Acá se exporta soja, maíz, aceite de soja y nada más. Una locura ese planteo. Sí, por ahí lo que pienso, y para ir cerrando, es que
así como muchas veces sinceramos tantas cuestiones de la economía, de lo social, de la política, habría que sincerar dónde estamos parados realmente en cuestiones de productividad, de empleo, de capital privado, de un montón de cuestiones, para desde ahí empezar las candidaturas y las promesas de campaña y a ver hacia dónde salimos, pero modificando las estructuras. Sí, sí, es que son dos programas que vienen fracasando, que son inverosímiles y que no van a dar resultado, tanto el mercadointernismo como el liberalismo. Hoy más o menos nos ocupamos del mercadointernismo. Si querés, la semana que viene vemos la imposibilidad de aplicar el liberalismo en la Argentina. Vamos a seguir porque, bueno, con las definiciones de las candidaturas seguramente tengamos mucho material de lo que digan en público para poder analizarlo acá y ver si de verdad vamos a modificar las bases de nuestra estructura productiva y económica, o si seguimos sobre una base que viene estancada hace mucho tiempo. Tal cual, tal cual. Bueno, Claudio, bueno, muchísimas gracias. Ha pasado una nueva sección de economía y algo más, porque también nos ocupamos de dar nuestros pareceres.